inspirando a otros. Un programa en la voz de Nietzsche Tobar Campos. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, que es emitido por Proyecto Radio 96.7 de FM desde Ciudad Acuña, Coahuila, México. Y bueno, pues te damos gracias por estar con nosotros aquí conectado, conectada desde tu teléfono, tu televisión, y que nos estás viendo en vivo o en repetición. Dios bendiga tu vida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti que estás escuchándonos desde tu radio, ya sea en tu carro, tu casa, tu trabajo, donde quiera que estés. Dios te bendiga. Te seguimos pidiendo, por favor, nos ayudes a compartir esta transmisión con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Y Dios siga siendo contigo este día, este viernes que inicia un fin de semana que esperamos en Dios sea muy bendecido para tu vida. Así que bueno, pues este día queremos compartirte este tema en este episodio 37 y trataremos sobre el tema de herencia y legado. Entonces, quiero entonar algunas alabanzas relacionadas con el tema. Te saludamos, Dios te bendiga, y recuerda, si tienes alguna petición puedes marcarnos al teléfono aquí en cabina 877-139-0991, o también nos puedes escribir ahí en los comentarios en esta transmisión en vivo aquí en nuestra página de Facebook Trascender Inspirando a Otros. Así que vamos a estar entonando algunas alabanzas. Dios bendiga tu vida. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra
nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Canto se llama Ya no soy esclavo, sino que ahora soy llamado hijo de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, fui recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amén. Y bueno, pues hoy hablando de este tema, herencia y legado, quiero explicarte brevemente lo que significa herencia. Herencia es una sucesión de todos los bienes de alguien que ya falleció y en lo que no se extingue, es decir, todos los bienes que acumuló en vida. Y un legado, según la Real Academia Española, nos dice que legado viene del latín legatum, que significa disposición formalizada que de un bien o de una parte del conjunto de sus bienes hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetada por el heredero o herederos. Y es también aquello que se deja o transmite a los sucesores, ya sea cosa material o inmaterial. Todo esto hace referencia
a la idea de delegar, de pasar una idea o una capacidad a otra persona. Puede ser una idea, un concepto, una unción. Y bueno, ¿qué diferencia hay entre legado y herencia? Herencia son los bienes que se dejan, y como lo decía hace un ratito, el padre de familia le deja por herencia a sus hijos. Si murió intestado, es decir, que no dejó ningún documento que acredite que lo que él tenía como pertenencias, el carro, el terreno, el negocio, un beliz lleno de tesoros, o vamos a decirle así, obras de arte, lo que sea, bienes materiales. Entonces, si no dejó nada escrito, pues se comienza lo que llaman en el derecho un juicio sucesorio y testamentario, que es para que se haga la comprobación de que los hijos con documentos, actas de nacimiento, actas de nacimiento del padre, de matrimonio, de defunción, etcétera, mucha documentación donde compruebe que los hijos son verdaderamente hijos de ese padre que ya falleció. En su caso, legado son bienes que no tienen que ser materiales, pero estos se le dejan a personas que no tienen ningún parentesco con el que falleció. Entonces, aquí vemos la diferencia. Son bienes que se le dejan a una persona sin ningún vínculo sanguíneo, sin que él o ella sean familiares de la persona que deseó dejar algo. Entonces, ¿qué tiene que ver la herencia y el legado contigo y conmigo en este programa de trascender inspirando a otros? Bueno, el propósito, el fin de lo que queremos dejarte, de lo que queremos transmitirte, es que tú te quedes con esta pregunta: ¿estoy dejando una herencia? ¿Estoy dejando un legado? No solamente en cuanto a lo material, sino también en lo espiritual. ¿Qué estoy dejándole a mi familia? ¿Qué estoy dejándole a mis alumnos, a mi ministerio que estoy liderando, a mis jóvenes, a mis ovejas, en tu caso, si eres pastor, si eres pastora, ministro de Dios, si eres evangelista? ¿Qué estoy dejándole a las generaciones futuras? Entonces, quisiera que medites en esto. El escritor William Shakespeare, del que hemos escuchado hace tiempo, él escribió una ocasión: ningún legado es tan rico como la honestidad. León Battista Alberti dijo: el mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Juan Luis Vives dijo: cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, el ser hijo de buen padre. Y en un anónimo dijo: detrás de nosotros quedará una estela, el rastro de lo que fuimos, de lo que hicimos, de lo que sentimos, nuestra huella, nuestra herencia. Entonces, de esta manera, tú y yo podemos preguntarnos: ¿qué es lo que estoy dejando? ¿Qué es lo que estaré dejando a mis generaciones futuras? Entonces, aun que tú no tengas hijos sanguíneos, pero tienes hijos espirituales, o te has dedicado a impulsar a nuevas generaciones, a nuevos talentos, y estás viendo de parte de Dios la gracia en sus vidas, en tu vida, y tú dices: yo quiero hacer algo por esos jóvenes, por esas señoritas, por esos niños. Yo quiero dejar algo, aunque no sea su padre o su madre biológica, yo quiero dejarles algo. Entonces, si dentro de la voluntad de Dios el Señor no te ha concedido aún, o no te ha concedido tener hijos por las razones varias, tú puedes dejar un legado a esas personas. Y algo maravilloso que sucede aquí es que por la gracia de Dios, tú y yo somos herederos también, y somos coherederos con Cristo de la gracia de nuestro Dios, de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces, todo esto lo recibimos a través de Cristo Jesús. Cuando tú y yo hacemos una oración, e hicimos esa oración, esa confesión de fe, y aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, entonces somos llamados y somos hechos hijos de Dios. Entonces, si tenemos y hemos recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el heredero,
Por ende, también nos podemos acercar ante el Padre Celestial, y el Padre Celestial a ti y a mí nos ha dado como herencia de su gracia la vida eterna y muchas e innumerables bendiciones para tu vida y para mí. Es cierto que como hijos, lo digo en forma terrenal, tú y yo como hijos de nuestros padres, pues tenemos por genética, hemos recibido una herencia, llámese el carácter, rasgos físicos, en algunos casos se han heredado algunas enfermedades crónicas. El pequeño a veces nace con, ya en sus genes trae alguna enfermedad, ¿verdad?, que dejan los padres. Pero todo eso viene de acuerdo a lo que no se puede ver o lo que no se puede observar la mayoría de las veces. Y bueno, quiero presentarte algunos ejemplos el día de hoy sobre el legado de algunas personas que nosotros pudiéramos y podemos leer más adelante, pero hoy quiero darte un poquito de cada ejemplo y mostrarte de las enseñanzas que nos deja cada persona que dejó un legado o dejó una herencia. Ya sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Quiero presentarte algunos ejemplos de esto para que tú también te des cuenta, amigo, amiga que me escuchas, que no importa el momento en el que estés viviendo, tú debes pedirle a Dios: Señor, ayúdame a siempre dejar huella en los corazones, esforzarme, porque déjame decirte que aunque tú y yo estemos sometidos en un proceso, en una prueba, en una quizá en una enfermedad, no lo sé, en alguna situación, permíteme decirte que aunque estés, vamos a decirlo así, en las buenas y en las malas situaciones, que siempre tú estés dando un perfume de olor grato, un perfume de un olor delicioso, un aroma bonito delante de Dios y para con los demás, para los que te rodean. Porque creo y estoy consciente de que cuando escuchas quejas, cuando escuchas malas palabras, cuando escuchas un sinfín de argumentos, tú escuchas que se contamina el ambiente a tu alrededor. ¿Sí? Tú escuchas y te afecta en tu día, como que algo te cae de peso, como que te carga. Pero también cuando tú comienzas a alabar a Dios, cuando tú agradeces a las personas, cuando es muy visible, ¿no? Cuando los viernes que dicen, bueno, pues son situaciones donde las personas están muy contentas porque ya les pagaron o porque ya les van a pagar, y muy bonito todo el viernes, y lo conocemos así los mexicanos por nuestra semana laboral, que los viernes o los jueves, los viernes son días de pago y todo el mundo anda de buen humor. Pero ¿qué tal el lunes, cuando ya no traen mucho dinero en sus bolsillos, si no se supieron administrar? Pero las personas vienen de mal humor porque inician una semana y es una semana de carga, de peso, y desafortunadamente todo el ambiente pues se vuelve a contaminar, ¿no?, con las quejas y todo ello. Pero tú y yo debemos hacer la diferencia. Tú y yo debemos hacer la diferencia en todas las situaciones donde nos encontremos, aun sean las más difíciles. Tú y yo debemos dar ese ejemplo y dejar esa huella. ¿Amén? Bueno, saludamos a todos los que nos están escuchando y nos están escribiendo. Dios te bendiga, Damaris. Dios bendiga a tu familia. Dios sea contigo. Muchísimas bendiciones también para ti, hermosa. Dios bendiga también a nuestro hermano Pedrito, que nos está saludando. Dios bendiga su vida. Dios bendiga a su familia. Dios guarde a mi hermana Mari donde esté en su trabajo. Dios bendiga a mi hermana Andrea, que está aquí conmigo. Dios siga bendiciendo a esta joven esforzada y valiente. Dios bendiga a cada uno de los que han estado escribiéndonos. No importa si no escriben una petición. Bueno, si la escriben, queremos orar por ustedes. Pero si no la escriben, por lo menos escríbanos sus saluditos. Queremos ser de bendición para todos ustedes. Dios bendiga a nuestra hermana Lupita, que está escuchándonos en su radio. Dios bendiga a nuestra hermana Siria, nuestra hermana Ofelia. Dios bendiga cada una de sus familias. Dios sea con ustedes donde quiera que nos están escuchando.
Amén. Y continuamos con este tema, este episodio 37 llamado herencia y legado. ¿Qué diferencias hay? ¿Y cómo podemos nosotros dejar un legado, dejar una herencia a las personas, aún sin ser nuestra familia? Bueno, déjame decirte que aquí viene lo siguiente. Quiero hablarte sobre los primeros ejemplos y más que nada el ejemplo del siervo de Dios, este hombre, este líder llamado Moisés, y su legado a aquel joven llamado Josué. Estos hombres fueron muy valientes y Josué fue desarrollando un carácter de liderazgo sin darse cuenta. Él estaba ayudando a Moisés, pero él estaba siendo un joven lleno del temor de Dios. Y algo tan hermoso que viene a suceder aquí es que para cuando Dios le entrega el legado y le dice que él va a suceder a Moisés, entonces Josué tiene un corazón lleno de humildad y de amor y de temor por Dios y por su ley, que él dice, pues nada más que no me falte tu presencia, ayúdame Dios. Entonces, bueno, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 7, déjame leerte este versículo. Y dice aquí la palabra del Señor. Deuteronomio 31, 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová, y Jehová juró a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Entonces, allí Moisés estaba dejando esta responsabilidad a Josué, y de antemano lo estaba nombrando como su sucesor. Es decir, el siguiente después de Moisés, y a quien Dios usaría para liderar a esta nación. Entonces tú y yo nos podemos admirar y decimos, wow, ¿cómo puede ser esto sin que hayan sido parientes de sangre, sin que Josué haya sido el hijo de Moisés? Y es verdad, no fue su hijo de sangre, pero sí vamos a verlo como que Moisés fue su tutor o fue su padre en lo espiritual, es decir, en el liderazgo, en todo lo que Dios le estaba mandando a Moisés que hiciera. Es cierto que Moisés tenía a su hermano Aarón, pero Dios ya tenía un propósito específico, tanto para Aarón, que se convirtió en el sumo sacerdote del pueblo de Israel, y en la vida de Moisés, quien sería el líder, el libertador de su pueblo, el profeta y el pastor, aunque no fue denominado como pastor, en la forma literal, pero él pastoreó el pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces tú y yo nos podemos fijar en todo lo que el Señor está haciendo, en sus propósitos, y cómo Moisés estaba dando este legado a Josué. Y ojo, aquí viene donde todo el pueblo de Israel fue testigo de lo que Dios estaba permitiendo que aconteciera. Es cierto que quizá en su momento fue un impacto para la vida de Josué, el decir, me siento tan halagado, pero es una gran responsabilidad. Pero lo cierto es que él estaba aún con la seguridad de que Moisés iba a permanecer todavía algunos días más, y él iba a poder asimilar lo que le estaba aconteciendo y preguntar, Moisés, ¿qué debo hacer aquí? ¿Qué se debe hacer acá? Pero él, como era una persona y fue una persona muy cercana a Moisés, por cuanto Josué fue caudillo, fue
general de los ejércitos de Israel. Entonces, él estaba al mando y estaba bajo la supervisión constante de su líder, de su pastor Moisés. Ahora, tú y yo podemos ver esto, que Moisés le asegura a Josué y le dice: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y es algo muy hermoso que la persona que te está confiando algo o que te está dejando algo te esté animando a tomar esa responsabilidad, porque Dios ya puso en ti su mirada, porque Dios ya había anticipado de antemano el dejarte un legado. Y por esa razón yo me gozo, porque Moisés había puesto también su confianza en la vida de Josué, y aunque no era nada fácil, él estaba asegurando que Dios iría para con él, que Dios estaría con él siempre. Entonces, este es un ejemplo de legado aquí en nuestro en esta parte que estamos aquí, en este episodio de herencia y legado. Entonces, es un ejemplo del legado en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos con otro ejemplo, y este también me agrada mucho narrarlo, el cual es de se encuentra en segundo libro de Reyes, el cual vamos a hablar sobre Elías y Eliseo. Este es el segundo ejemplo del legado aquí en el Antiguo Testamento, y es del que quiero mencionarte. Allí, por ejemplo, lo que nosotros podemos mirar es que en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. Entonces, allí ya estaba Elías en sus días finales en cuanto a su ministerio ahí en el pueblo. Así que todo esto, el mover de Dios que estaba sucediendo en la vida de Elías, pues estaba trayendo una conmoción, estaba alborotando al pueblo, porque Elías oró para que no lloviera en la tierra, y vaya que Dios escuchó esa oración, ese clamor. Pero luego también Elías vuelve a hablar y a orar para con Dios para que volviera a llover, y Dios trajo la lluvia. Entonces es algo muy hermoso lo que sucedió en la vida de Elías, porque no nada más hablo en cuanto a esto, sino que él fue quien confrontó al rey y a los sacerdotes del ídolo Baal. Entonces el pueblo se preguntaba, ¿verdad? Porque estaban luchando entre quién es el verdadero Dios, y desafortunadamente ellos estaban creyendo en Baal y hacían sacrificios. Y cuando Elías los retó, ellos pudieron darse cuenta que ni todo lo que ellos se autosacrificaran, o todo lo que ellos estuviesen cortando para que la sangre fuera como un sacrificio, y que el Baal pudiera traer fuego para que consumiera el holocausto, entonces nada sucedió. Pero cuando Elías clama a Jehová de los ejércitos y le dice: haz descender fuego para que consuma este holocausto, para que consuma estos bueyes que han sido cortados en trozos, y que será un sacrificio de olor grato, porque toda la carne va a arder en cuanto tú hagas descender el fuego. Y no conforme con esto, Elías, para demostrar aún así, permitió que se hiciese una zanja alrededor del altar donde estaban los restos de la carne que se iba a sacrificar, o que
que eran sacrificios y que se iba a consumir con fuego. Entonces él dice, hagan una zanja aquí alrededor de estas piedras y le voy a echar agua, y aún así voy a también a verter agua sobre todo el sacrificio, sobre todos los pedazos de carne de los bueyes. Entonces sucede que cuando él está clamando a Dios y le ruega que Dios haga descender su fuego, entonces podemos notar allí que Dios hace este hermoso milagro. Y entonces los profetas de Baal pueden ver que cuando él dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, Elías no estaba de arrogante diciendo, yo soy el que va a convocar a un reto, a un desafío, sino que Dios le estaba indicando lo que él debía hacer, y por dirección de Dios, por dirección del Espíritu Santo, Elías estaba obedeciendo y estaba haciendo todo ello. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios todo lo hace perfecto. Dios es un Dios sorprendente, un Dios de maravillas que nos deja boquiabierta y nos deja con asombro muchas veces, porque a veces nosotros le pedimos, Dios, te ruego que hagas este milagro, por favor. Y Dios, en su infinita misericordia, quiere demostrarnos que Él tiene el poder, pero aún así, en medio de luchas y de pruebas que enfrentemos, Dios nos sorprende con ir más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y yo me gozo con todo esto porque es algo tan maravilloso que decimos, Señor, tus maravillas yo también las quiero ver. Yo también quiero que te glorifiques en mi vida. Yo también quiero que tú me uses, que tú me ayudes y yo pueda bendecir a otros, yo pueda inspirar a otros a que ellos te sigan a ti. Y lo hermoso aquí viene siendo que la razón por la que no se alejó Eliseo, el siervo de Elías, es que él quería una doble porción de la unción que tenía Elías. Entonces hubo condiciones que Elías le puso a Eliseo. Le dijo, tienes que verme, tienes que estar al pendiente para cuando Dios me arrebate de ti, porque lo cierto es que no sabemos, pero ya estoy a punto de ser levantado por Dios. Y Eliseo no quiso perderse ni un momento, ni un instante, y él estaba a donde quiera que iba Elías, fue Eliseo. Entonces Elías tuvo que caminar a Gilgal y Eliseo fue con él. Luego caminó a Betel y Eliseo seguía a Elías. Luego tuvo que caminar a Jericó y allá estaba Eliseo. Y ya casi por último le dice Elías a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y Eliseo le responde, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ambos fueron hacia allá. Entonces, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y a otro, y pasaron ambos por lo seco cuando habían pasado. Y Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces Elías le dice, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Entonces, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
Luego tomando el manto de Elías que se le había caído, Eliseo golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Entonces, algo hermoso que aconteció fue que todo lo que Eliseo miró, que que el siervo de Dios, Elías, su antecesor, estaba haciendo, su padre espiritual, quien estaba viendo, él pudo notar que nada de lo que hacía Elías era por cuenta propia, sino que Elías sabía lo que Dios le estaba mandando, y él, por ser profeta, sabía lo que iba a acontecer, todo lo que Dios le estaba ordenando que hiciera. Y yo me gozo porque el Señor, de una manera u otra, estaba preparando el camino para que Eliseo pudiera observar, pudiera darse cuenta de que había más allá de lo que él pudiera imaginar. Y es un desafío, porque es aquí cuando el aprendiz del maestro necesita mejorar y quiere ser mejor, no por orgullo que diga yo quiero ser mejor que él, sino que de una manera él está viendo más allá de sus ojos, de donde están. Alguien dijo en una ocasión, ve más allá de su nariz, puede observar las necesidades y dice: ya tengo la experiencia de mi antecesor, ya tengo la experiencia de mi maestro y su conocimiento que me preparó, pero ahora vienen más cosas, vienen más retos. Entonces el alumno, el aprendiz, el sucesor está observando y dice: ¿cómo puedo yo ser efectiva? ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo ser exacto en las cosas? ¿Cómo puedo obedecer a Dios de esa manera, donde escuche su voz y no tenga ningún temor? Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos mirar y decir: Señor, en verdad que tú estás en control de cada cosa, de cada lugar, todo lo que va a acontecer a nuestro alrededor, y cómo tú nos vas a ayudar. Tú nos das la sabiduría para salir adelante y para poder dejar el ejemplo a otras personas. Ahora bien, una observación que nosotros tenemos es que esto es el legado, ¿sí? Pero la herencia, tanto en el Antiguo Testamento, nosotros la podemos ver como lo fueron Abraham, Isaac, Jacob. Una promesa que Dios dejó a Abraham desde Génesis capítulo 12, y en la cual le dice: tus generaciones serán benditas, las generaciones también de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Entonces Dios ya estaba dando de antemano a Abraham que de su descendencia, de la descendencia de Isaac, de la descendencia de los hijos de Isaac, en este caso de Jacob, vendría de esa simiente el rey del universo, el salvador del mundo, en quien todas las naciones seríamos benditos, seríamos bendecidos por esa gracia y misericordia, por ese hermoso regalo que Dios estaba trayendo a la vida, a la familia de Abraham. Y es una herencia que él dejó porque él temió a Dios. Él trató siempre de que sus hijos también temieran a Dios. Entonces, en el caso de Isaac, fue un hombre temeroso de Dios, y que cuando él buscó una esposa cuando él recibió una esposa que su padre Abraham se la buscó, fue conforme a los ojos de Dios. Y después, cuando pasa el tiempo, vemos que también sus hijos pudieron alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces Jacob toma la promesa y dice: tú eres como lo has dicho, Jehová, porque él se le apareció en un sueño y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. O en otras palabras, y acá en Occidente sería: yo soy el Dios de tu abuelito Abraham y de tu padre Isaac. Entonces
Jacob le dice a Dios, si tú me permites ir y regresar con bien, yo te voy a servir. Y entonces a partir de ese momento Dios nunca soltó esa promesa que le hizo Jacob, y Dios estuvo con Jacob siempre y con su descendencia. De ahí vienen las 12 tribus de Israel y viene una herencia también donde ellos recibieron esa promesa de Dios, que serían su pueblo prometido a quien Dios bendeciría siempre. Entonces tú y yo podemos notar que Dios en todo momento está al pendiente tuyo y mío cuando decidimos servirle con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a lo que sea. Dios cumple sus promesas. Ahora bien, todo esto nosotros lo podemos notar a partir de Génesis capítulo 12 y hasta el libro de Apocalipsis. Se menciona toda esa historia de la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, algo que también quiero mencionarte, porque llevamos poquitos ejemplos y sí son algunos ejemplos, pero quiero que meditemos en estos. El otro ejemplo de la herencia en el Antiguo Testamento fue del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón, para con su hijo Eleazar. Y este pasaje nosotros lo vemos o lo encontramos en Números 20, versículo 26, en el cual suben a un monte. Dios le dice a Moisés que suba con su hermano Aarón, pero también suba con su sobrino Eleazar. ¿Por qué razón? Porque Dios ya estaba preparando de antemano la sucesión de su siervo, el sumo sacerdote Aarón. Y así que, bueno, en el versículo 25 Dios le dice a Moisés, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Entonces ahí ya Dios estaba también trayendo esta herencia para la vida de Eleazar, el hijo de Aarón. Entonces, todo esto significaba que la tribu de los levitas iba a recibir por herencia el sacerdocio y el estar ministrando la gloria de Dios ahí en el tabernáculo de reunión. Y es algo tan tremendo porque nosotros podemos hoy darnos cuenta que en muchas ocasiones las familias desean y deseamos, los padres desean que sus hijos reciban los dones que han tenido los padres, que han recibido por gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Y es una forma que nosotros vemos que dicen los padres, yo quiero que mi hijo sirva a Dios así como yo, o que aún sea mejor, porque hay padres que tienen ministerios y ellos desean que sus hijos sigan sus pasos. Hay otros padres de familia que dejan herencia a sus hijos, pero aún no conformes con eso, ellos desean ser instrumentos de Dios y dejan un legado a aquellas personas, a aquellas generaciones que no tienen ningún parentesco con ellos en lo sanguíneo, pero ellos desean que las demás generaciones también encuentren bendición a través de sus vidas, a través de sus ministerios. Y bueno, esta es la diferencia entre los ejemplos de legados y herencia en el Antiguo Testamento. Y ya para ir cerrando poco a poco, también quiero hablarte de los ejemplos de legado en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos que ahí hay un parteaguas. Dios, el que nos ha dejado herencias, nos dejó un Antiguo y un Nuevo Testamento. Entonces, por esa razón nosotros podemos notar y podemos mirar que en todo Dios ha estado con nosotros y nos ha ido dando ejemplos. Y un ejemplo de legado en el Nuevo Testamento pues ha sido desde Mateo hasta el Evangelio de Juan. Estos 4 evangelios nos han ido marcando, y también en Hechos, sobre el legado que Jesús le dejó a sus discípulos. Jesús ya oraba por sus discípulos, Jesús
pues obraba milagros frente a sus discípulos, entonces sus discípulos estaban observando. Pero también esto que vemos en Mateo 28, versículo 19 en delante. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Jesús ya estaba preparando desde antes la vida de los discípulos como siervos de él. Pero aún así nosotros podemos mirar y podemos notar que Dios estaría con cada uno de los discípulos y que Dios les indicaría dónde y cuándo ellos comenzarían su misión, ellos comenzarían a ser impulsados por la presencia de Dios, por su Espíritu Santo, el cual haría que todo esto, todas las ordenanzas de Jesús se fueran cumpliendo al pie de la letra. Y yo me gozo por todo ello, porque este legado que Jesús nos dejó es y ha trascendido hasta nuestros días. No nada más fue en ese tiempo o fue el tiempo del Nuevo Testamento o solo en el libro de Hechos, sino que la gloria de Dios trasciende, el llamado de Jesús para nosotros sigue trascendiendo, sigue avanzando. Su legado ha sido dejado para ti, para mí, para todos los que le hayamos recibido en nuestro corazón. Y también quiero hablarte de otro ejemplo del legado. Aunque voy a abarcar dos cosas, pero Pablo también dejó un legado sobre la vida de Timoteo, y esto nosotros lo podemos mirar ahí en la primera carta de Timoteo a Pablo, en el capítulo 1, versículo 2, en la cual nosotros podemos notar de qué manera Pablo le escribe a su hijo en la fe, llamado Timoteo, y cómo le habla con esas palabras de amor. Y él le dice de esta forma: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, allí Pablo está reconociendo a Timoteo como su hijo en la fe. Le dice verdadero hijo. ¿Por qué? Porque quizá en su momento pasaron pruebas, pero Timoteo fue leal a Pablo, fue fiel, y él trataba de obedecer siempre o de buscar la instrucción de Pablo. Es cierto que dependía del Espíritu Santo totalmente, ¿verdad? Pero también él buscaba a su padre espiritual, a su padre en la fe, llamado Pablo, el que fue misionero en las naciones, en tres continentes y en muchas naciones, en muchos países. Entonces, en este momento, Timoteo estaba siendo también el pastor de las naciones, porque aunque él estaba pastoreando en Éfeso, Pablo seguía mentoreando, Pablo seguía trayendo instrucciones sobre la vida de su hijo espiritual, Timoteo, porque aunque Timoteo no estuvo saliendo mucho, aunque sí acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros, pero cuando él llega a Éfeso, es establecido como pastor, y las naciones venían a Éfeso porque Éfeso era ese puerto donde recibía gente de muchos países. Entonces a Timoteo le correspondía ser pastor de las naciones que venían para desembarcar, o las naciones que venían para estar haciendo sus negocios y que venían como empresas. Entonces muchos de ellos estaban llegando a la congregación de Éfeso y estaban siendo pastoreados por aquel joven llamado Timoteo. Ahora bien, quiero hablarte de herencia tanto en el Nuevo Testamento. Así como hablamos del Antiguo, también quiero hablarte del Nuevo Testamento. Hubo una herencia que fue transmitida para Timoteo. Y decimos, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Bueno, él recibió tanto una herencia, porque su madre y su abuelita eran mujeres y fueron mujeres de fe, que dejaron el temor de Dios como ejemplo en la vida de Timoteo. Entonces, Timoteo heredó esa fe, Timoteo heredó esa pasión, ese amor de servir a Dios, y nosotros podemos notarlo que él fue bendecido doblemente
porque no solamente tenía la herencia, la cobertura de su madre y su abuelita, sino que también tuvo un legado de parte de Pablo y también tenía cobertura de parte de él, y había alguien más que también estaba al pendiente de él. Entonces, era doblemente bendecido porque estaba al pendiente de su familia, pero también su padre en la fe, su mentor, su padre espiritual, su maestro. Entonces, lo que vemos aquí de la herencia de la familia de Timoteo está ubicada en la segunda carta de Timoteo, ¿sí? La segunda carta de Pablo a Timoteo, perdón, capítulo 1, versos del 5 al 7. Lo leeré. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Luego dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Pablo estaba reconociendo que lo que él estaba dejando en la vida de Timoteo no solamente había sido por parte de Pablo, sino que también por parte de la familia de Timoteo. Fue un trabajo en conjunto, vamos a decirlo así, porque cuando Timoteo ya era mayor y ya necesitaba madurar, porque era un hombre, o fue un joven, perdón, de quien la congregación, su congregación de alrededor estaba diciendo, bueno, es un buen ejemplo. Entonces Pablo lo trae consigo a los viajes, y allí es cuando ya comienza a ser independiente en su ministerio, Timoteo. Sin embargo, él seguía las instrucciones de Pablo, de su mentor. Y algo que viene a suceder aquí hermoso es que también, no nada más Timoteo, sino Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, también pudo recibir como herencia y como legado el predicar de las buenas noticias, el ser un discípulo de Jesús, pero también ser ese hombre que estuviera dispuesto a renunciar a sus comodidades y tener el ejemplo, el legado de Jesús, y fue a predicar las buenas noticias. Y él no se quedó conforme con lo que estaban mirando sus ojos, sino que él se tomó más de la mano de Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo, de quien fue hermana. Entonces, por esa razón, Jacobo predicó, e incluso él fue uno de los mártires de la iglesia primitiva. Él luchó hasta la muerte para que la palabra de Dios, para que el evangelio de Jesucristo fuera predicado en todo lugar. Y ahí es donde tú y yo podemos ver la gracia, la misericordia de Dios. Y podemos hacernos esta pregunta: ¿qué herencia, qué legado estoy dejando para mis futuras generaciones, para las generaciones que vienen atrás mío y que me están mirando? Y pudieras decir, es que yo ya me cansé, hermana, hermano, amigo, amiga que me escuchas, pudieras decir, yo ya me cansé de convocar a mi familia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero no te rindas, sigue orando. A lo mejor no a todos se les puede dar algo que tú tengas como don, como ministerio, como las operaciones que Dios nos permite hacer bajo su Espíritu Santo, pero puedes dejar un legado a las personas que te están siguiendo, a las personas que están al pendiente de ti. Y tú puedes verse que la tierra es fértil y hay mucho terreno para donde tú vayas a sembrar esas semillitas. Sea que tú seas maestro de escuela dominical, sea que tú seas un siervo de Dios, un evangelista, una hermana que ora por los enfermos, no lo sé. Esta semana teníamos al inicio, tuvimos y Dios nos permitió tener algunos días de taller intensivo para maestros. Les decíamos, ustedes tienen en sus manos esa semilla de la palabra de Dios que van a poner en los corazones de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, incluso de los adultos, ¿verdad? Cuando tú siembras la palabra de Dios, tú estás esperando que esa semilla produzca al poco tiempo o en más tiempo, pero que haya fruto de lo que tú estás sembrando allí. Entonces, poco a poco esas plantitas van a ir creciendo, van a ir desarrollando fruto, y estoy segura
que de parte de Dios estas bendiciones se van a ir extendiendo. No nada más fue de ti hacia una persona, hacia tus hijos, hacia una clase que tú le diste, sino que va a ir trascendiendo más allá. El legado y la herencia que Dios te está permitiendo que tú dejes en otras personas es un reto que se va a hacer día con día. Pero hoy te pido con todo el corazón que tú le des esa oportunidad a Dios y tú le digas: Señor, usa mi vida, usa mis manos, que con mis palabras yo pueda animar a otros, que con mi actitud, con mi ejemplo yo pueda impulsar a otras generaciones para que te sirvan a ti, el único Dios y verdadero. Entonces, ya para estar terminando, quiero orar por ti. Y si tú dices: no tengo por dónde empezar, tú puedes comenzar a decirle a Dios: Señor, pues lo que tú quieras que yo haga, ayúdame a irlo dejando poco a poco en los corazones. Te suelto mis planes, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis sueños, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Amén. Y pues de esta forma yo quiero decirte que Dios está en control de todas las situaciones. Dios sea contigo en todo momento. Padre Celestial, te pido por cada persona que está escuchando o que está viendo esta transmisión en vivo o en repetición, seas tú tocando cada corazón, cada vida, Padre mío, y tú bendigas, tú inquietes con tu Espíritu Santo para que cada persona prediquemos donde quiera que estemos del mensaje de Jesucristo. Y si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración y repite conmigo: Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me aleja de ti. Limpia mi corazón, lávame, sé mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón y ayúdame a que yo pueda dejar la mejor herencia para mi familia, que es el conocerte a ti, que yo pueda dejar un legado en las futuras generaciones. Usa mi vida, mis manos, lo que yo soy. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a servirte con amor y gratitud. Gracias, Dios. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga. Saludamos a todos los que nos escribieron. Mi hermana Noelia, mi hermano Paul García. Dios bendiga sus vidas. Ministerio Bless to Bless, que sigue trascendiendo y sigue dejando su herencia y su legado a las futuras generaciones. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu tiempo, porque nos dedicaste alrededor de 1 hora, y seas bendecido este fin de semana. Dios sea contigo. Nos vemos en la próxima.